Muy bien para pedirle a Dios por su salud. La epístola de la misa de hoy es tomada del apóstol San Pablo a los Efesios y dice lo siguiente: Hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su virtud. Vestíos la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos que luchar tan solo contra la carne y la sangre, sino también contra los principados y potestades, contra los gobernadores de estas tinieblas del mundo, contra los espíritus de maldad que andan por los aires. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y permanecer en todos perfectos. Estad pues firmes, ceñidos vuestros muslos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, y teniendo los pies calzados para predicar el evangelio de la paz. Sobre todo, embrazando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos encendidos del malísimo enemigo. Tomad también el casco de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El Evangelio es tomado del evangelista San Mateo y dice lo siguiente: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es comparable a un rey que quiso tomar cuentas a sus siervos. Y para comenzar le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos, mas no teniendo con qué pagarlos, mandó su señor que fuese vendido él, su mujer, sus hijos y cuanto tenía, y que con su fruto le pagase la deuda. Entonces el siervo, arrojándose a sus pies, le rogó diciendo: Ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Compadecido el señor de aquel siervo, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Habiendo salido el siervo, halló a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y tomándolo del cuello lo ahogaba diciendo: Paga lo que debes. Derribado a sus pies el consiervo le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Mas él no quiso esperar, sino que se fue e hizo encarcelarlo hasta que pagase lo que debía. Viendo los otros consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron a contar a su señor todo lo ocurrido. Lo llamó entonces su señor y le dijo: Siervo malo, toda la deuda te perdoné, porque me lo rogaste y me lo suplicaste. Pues no debías tú también tener compasión de tu compañero, así como yo la tuve de ti. Y enojado su señor hizo entregarlo a los verdugos, hasta que pagase toda la deuda. Así hará también con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Ya la Iglesia nos está preparando para Cristo Rey, para el Adviento, para el Evangelio del juicio final, para cuando ya tengamos que empezar a pensar que se va a venir Jesucristo nuestro Señor en su segunda venida, a juzgar a los vivos y a los muertos. Y nos van preparando desde ahora ya para que el alma empiece también a entrar después en esos sentimientos realmente de un santo temor y de un santo amor ante la venida de Cristo. Cristo vuelve, la gente piensa que como las cosas, no hay grandes problemas, no hay grandes catástrofes a los ojos humanos, porque para el mundo las cosas que están pasando son como un dolor de parto, que después viene realmente la felicidad del niño nacido, ¿no? Y no se dan cuenta que lo que estamos sufriendo son dolores de angustia y de agonía, de muerte, porque se acaba todo. Entonces, hoy San Pablo en la epístola nos va a enseñar cómo tenemos que estar preparados para poder luchar contra el demonio, contra el mundo y contra nuestras propias pasiones, para ir preparando, que eso es lo que nos muestra la liturgia, también ese frente ante Jesucristo juez, Cristo Rey que va a juzgar a vivos y muertos, pero ese juez que tiene dos facetas, digamos así. Mientras estamos en esta vida, la justicia divina es misericordiosa, no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Pero después de la muerte sí hay que pasar, porque ya no hay más tiempo, se acabó el tiempo y tenemos que enfrentar la eternidad. Entonces hay que presentarse ante el justo juez y dar cuenta de todas las acciones de la vida, de pensamientos, palabras, acciones. La espada de la justicia de Dios va a atravesar, la espada de dos filos, al alma, la va a atravesar en sus potencias, en la inteligencia, en la voluntad, en los pensamientos, en los deseos, en los amores, en las omisiones, en todo. Por eso, hijos míos, tenemos que prepararnos, y tenemos que ir preparándonos realmente, viendo cómo va a ir tentando el demonio en este mundo, cómo conoce las actitudes y cómo conoce el corazón de cada uno, no los pensamientos, pero sí el corazón, y sus afectos, y sus apegos, y sus desapegos, y sus amores y sus odios.
¿Para qué? Para que podamos entonces él tentarnos y nosotros librarnos de ese príncipe de las tinieblas que dice San Pablo, que si no entendemos más que nunca hoy cómo Lucifer, cómo el demonio es adorado, esa idolatría satánica que tiene el mundo por las cosas, realmente la idolatría satánica, adoran al demonio como su Dios, en las modas, en las canciones, en los artistas, en las películas, en todo. Si uno ve, el otro día poníamos un video de todo lo que era un poco el satanismo en la música moderna, en esos actores, en esos cantantes que realmente son una perdición. Están corrompidos y además son corruptores, como todo en ellos lleva una simbología realmente que es diabólica. Por eso, hijos míos, vamos a armarnos, como dice San Pablo, con la armadura de la verdad, con el escudo de la fe. Con el escudo de la fe tenemos que tener la fe armada, embrazada, dice San Pablo, el escudo de la fe puesto en el brazo. ¿Por qué? Porque los ataques del demonio contra la santa fe ahora son totales. Ahora venía justamente saludando a algunos fieles y hablando de la romería de Zapopan, y también yo les contaba que en Buenos Aires se había hecho la famosa peregrinación a Luján. Es verdad que acá dicen que hubieron más de 2 millones de personas. Dios quiera que aunque sea uno haya ido de buena fe, o 2 o 3 o lo que sean, a pedirle a Nuestra Señora, porque así, como decía, verdad, 2 millones de personas, ¿cómo serán las necesidades de los corazones? Buenos Aires también se hizo una peregrinación a Luján de cada año, 60 kilómetros caminando. Bueno, sería como la de Talpa aquí, digamos así. Pues saben que uno piensa que se va con mucha fe. Algún alma habrá, ¿cuántas? Como gotas de agua en el océano, contadas con los dedos de la mano. Porque la música que iban cantando mientras iban caminando a Luján eran cumbias, hijos míos. El ritmo de la música que cantaban los peregrinos, entre comillas, las cumbias del cielo, fíjense, las cumbias de la Virgen. Ese es el desvío de la mente humana. Se creen que agradan a Dios, primero con calor, una desnudez absoluta de todos. Entonces uno dice, ¿cuál es el espíritu que va ahí? ¿Para qué va la gente en eso? Imagínense. Y ese fruto, eso lo estaba apañando el modernismo. ¿Por qué? Porque iba el arzobispo de Buenos Aires, entre comillas, primero cantando en primera fila, caminando hacia Luján, y todos atrás, miles de personas, cientos de miles de personas. ¿Cuántas habrán habido en esa peregrinación que realmente llegaron con fe, sacándose fotos, mostrándose desnudos adelante de la Virgen? ¿Me explico? Entonces, los tiempos son malos, hijos míos, y nosotros tenemos que ir preparándonos con la coraza de la fe, porque nos van a venir a decir que lo que creemos no, ya pasó de moda. Lo que creemos ya pasó de moda. Ahora no, ahora la libertad del Dios de la misericordia solamente, que es pura misericordia, y pasa, lo que le digo en los sermones, y pasa por inocente al culpable. Es una locura. Un juez de la tierra, ¿qué decimos cuando hay una sentencia que un inocente es culpable o que un culpable es pasado por inocente? Decimos realmente que es una injusticia inmensa. Pues bueno, Dios es igual. Bueno, peor en el sentido, digamos así, mucho más es infinita su justicia. Porque Dios es su justicia. Con más razón diríamos que si Dios pasa por inocente al culpable sería una justicia infinita. Y sin embargo el mundo cree que eso es así, ese es el Dios que se han inventado. Así como los judíos cuando baja Moisés del monte Sinaí, como tardaba mucho, se hicieron su becerro de oro, fundieron las alhajas, los aretes, los collares, las pulseras, todo lo que traían. Fíjense, ya se infunden un becerro de oro y se hincan ahí, y los hebreos, y a ese pedazo de oro con forma de toro, ahí lo van a adorar. El mundo moderno también se ha hecho un Dios a su imagen y semejanza. Como decía un filósofo, y el hombre en su soberbia creó un Dios a su imagen y semejanza. El Dios el Dios del mundo a su imagen y semejanza es el Dios que le puede jugar el dedo en la boca, es el Dios de la voluntad propia realmente. Me nace, existe cuando me nace, cuando no me nace no existe, tengo necesidad de Él cuando hay un problema, cuando no ni siquiera existe. Ese es el Dios que nosotros tenemos que estar realmente rechazando y peleando contra ello, porque estamos en este mundo, pero no tenemos que ser de este mundo. Nos pide nuestro Señor, le pide al Padre Eterno en el sermón de la última cena: no te pido que los saques del mundo, Padre mío, sino que los preserves del maligno.
Pero en eso entonces, en ese juez misericordioso y justo, depende de nosotros la sentencia. La misericordia en este mundo depende del perdón, como dice el Evangelio de hoy. La injusticia y además la malicia del corazón y la soberbia de siempre ser uno el centro del universo. Fíjense qué desagradable lo que cuenta nuestro Señor en el Evangelio de hoy. A uno le perdona a su amo 10 millones de pesos, digamos así, era más o menos el monto si queremos hacer. Y el otro no puede ir a perdonarle a su hermano 10.000. Perdóname, le grita el que le debe 10 millones. Tú, tu mujer, tu hijo, todos van a ir a la cárcel hasta que pagues lo último que debes. Y ante la súplica de ese trabajador, el Señor lo perdonó, le condonó la deuda. Qué corazón tan grande la de ese Señor que le condonó una deuda inmensa. Y el otro compañero que le debe a perdonado 10.000 pesos, no sabes qué, y lo manda a la cárcel y le embarga sus bienes y hasta que pague todo. Enojados los amigos le cuentan al Señor, mira lo que hizo el que tú le perdonaste. Mira qué corazón tiene al que tú le perdonaste tanto dinero, una deuda tan inmensa. Entonces, enojado, el Señor dice así, tráemelo de nuevo. ¿Sabes qué? Te vas a la cárcel hasta que no pagues lo último. No fuiste capaz de perdonarle a tu hermano lo que te debía y cuando yo te perdoné toda esa deuda. Por eso, hijos míos, de nosotros depende eso. ¿Y cuál es la dependencia? ¿En qué está el ser perdonados o juzgados? En perdonar también nosotros. En perdonar también nosotros. Entonces, esa es fundamental. Porque con la misma vara con la que midas vas a ser medido. Con la misma vara. Por eso dice el Evangelio, mide con una vara rebosante, generosa, buena. Cuando de San Francisco de Sales hablaban cosas espantosas, los protestantes, los que lo odiaban, porque realmente les tocó vivir en la época del calvinismo y pelear y luchar por la fe contra la herejía de Lutero y de Calvino, decían cosas horribles. Y él le decía a su secretario, pero monseñor, tiene que defenderse. No, prefiero que digan que soy malo, que digan que soy tonto, a que digan que soy malo. Entonces, hijos míos, esa es la disposición del corazón. Si queremos realmente pelear fortalecidos con la verdad, con la caridad, con el escudo de la fe, con la justicia, el casco de la justicia en el sentido evangélico es la santidad, buscar el trabajo en la perfección del alma. Y para eso realmente tenemos que tener un corazón dispuesto a perdonar, como vamos a pedir que somos perdonados. Es fundamental. Y ese perdón, mucha gente cuando hablamos del perdón dice perdono pero no olvido. Hay el perdón que pide Dios en el caso de haber recibido una afrenta, una ofensa o lo que sea. El perdón que Dios pide es el perdón de la voluntad, no el perdón de la memoria. La memoria está hecha justamente para aprender de las experiencias pasadas. Si no tuviéramos memoria seríamos animalitos que iríamos probando a cada paso, como los niñitos, que no tienen uso de razón, que a cada paso que damos vamos experimentando y no tenemos recuerdo de lo pasado. Ese perdón no es necesario porque tenemos memoria. Olvidar quizás no vamos a olvidar nunca, pero pasar arriba de eso realmente, que yo les decía una vez que había un filósofo católico que decía que era perdonar, que era olvidar, recordar sin rencor. Eso es olvidar. Cuando yo olvido y perdono es porque cuando me acuerdo no tengo rencor contra el alma que me ofendió. Ese es el perdón que Dios pide. Y a ese es el perdón que tenemos que prepararnos, pero como también aprendiendo a sufrir. Hoy en el Evangelio, en el ofertorio, empieza la liturgia, también en el breviario de los sacerdotes, nos empieza a dar la historia del santo Job, que primero perdió sus bienes, después perdió sus hijos, después tuvo una enfermedad asquerosa, una lepra que se caía en pedazos, podrido estaba realmente, ni se le acercaban del olor que tenía, lo dice el libro de Job. Entonces, esas cosas, todo la vía del Espíritu, también es necesario ese sufrimiento, porque en el sufrimiento uno entiende lo que es la miseria de la vida y pide perdón por los propios pecados y entiende también la fragilidad y la miseria del otro. ¿Quién no tiene sufrimientos en esta tierra? ¿Quién no lo tiene? Sufrimientos físicos, sufrimientos morales. Miren este pobre niño, 4 días y le tienen que hacer una operación del corazón. ¿Se dan cuenta? Esa es la miseria humana.
sufrimientos morales, pérdida de dinero, problemas económicos, desprecio de los seres que amamos, cuántas cosas no nos pasan. Pero aún así, a través de eso hay que ir teniendo el corazón limpio y el corazón puro de todo mal sentimiento, porque después ahí sí vamos al Señor, que dice nuestro Señor Jesucristo cuando vienen las vírgenes necias, las doncellas necias, que no quisieron poner aceite en sus lámparas. Cuando viene el esposo y entra el cortejo nupcial, claro, aquellas que eran precavidas sí tenían aceite en sus lámparas y no se les apagó y siguieron en medio de la noche al esposo y a la esposa. Pero las necias no tuvieron, anda a comprar. Cuando llegaron ya estaban las puertas de la boda cerradas y empiezan a golpear. Señor, Señor, ábrenos. Señor, Señor, ábrenos. Y escuchan al Señor desde adentro que le dice, no las conozco. Eso va a ser Jesucristo con el alma de corazón de piedra. Vete hasta que pagues la deuda, dice el Evangelio de hoy. Hasta que tú pagues tu deuda, te vas a ir a la cárcel. El problema, ¿por qué pasa cuando uno le debe al Altísimo? Que esa deuda no se paga nunca, porque la ofensa es infinita a un ser infinito. Y mientras Dios sea Dios, tiene que estar sufriendo esa deuda. Entonces, por eso el infierno es eterno. Porque nunca se termina de pagarle a Dios. Así que, hijos míos, cuidado. Vigilad y orad para no caer en tentación. Llevar el alma limpia. Las pruebas de Dios, el sufrimiento que Dios nos da, tienen dos fines. Para el justo, es decir, para el que vive habitualmente en gracia, purificarse, abandonarse la voluntad de Dios, conformarse con la voluntad divina, santificarse cada vez más y más para que ir recibiendo gracias más grandes. Esa es la tribulación para el justo. La tribulación para el pecador es para que se convierta. Si el pecador no se convierte con las pruebas de Dios, no se convierte más. Por eso sepamos ver también la voluntad de Dios en las cosas que nos pasan. Nos las pasamos quejándonos de que por qué a mí, por qué esto, por qué aquello. El pecador, si se responde a esa pregunta, ¿por qué a mí?, se va a dar cuenta por qué a vos, porque hiciste esto, hiciste aquello, hiciste lo otro, rompiste este mandamiento, cometiste este pecado mortal, este otro, y no te confiesas. Y no te confiesas, o si te confiesas no tienes el propósito de enmienda. Claro que el pecador cuando dice Señor, porque a mí, puede encontrar la respuesta a esa pregunta. Lo que pasa es que se queda en eso y es más fácil renegar de Dios que pasar por culpable. Si hasta que no dejemos salir de esa posición de víctima, pobre de mí, esa postura de víctima ante Dios y el mundo, cómo sufro, qué difícil es mi vida. Cuando nos pongamos más del lado de culpables, vamos a entender el paso de Dios por nuestras almas. Por eso, hijos míos, vamos a pedir a la Santísima Virgen María que nos vaya preparando realmente para morir. Ustedes saben que este martes que pasó, ahora hace 3 días, 4 días, sale la noticia de que falleció uno de los obispos de la Fraternidad San Pío X, Monseñor Tissier de Maleré. Era uno de los 4 obispos que Monseñor Lefebvre consagró cuando rompió, digamos así, en su tiempo. Ya estaba mal, pero bueno, cuando lo excomulgaron. Yo los conocí, yo era seminarista, lo conocí de sacerdote, cuando iban a la reja, que estábamos en el seminario. Pues bueno, más allá de sus problemas doctrinales, que les pido, siempre hay que rezar por todos, también recemos una oración por el alma de este pobre hombre, que vaya a saber cómo le fue, viendo tantas cuestiones, morir diciendo que Bergoglio era el Santo Padre y en lo bueno se obedece y en lo malo se desobedece. Por eso creo que también necesita nuestras oraciones. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué viene esto cuando prepararnos para la muerte? No, uno dice, bueno, de repente murió Monseñor Tissier de Maleré. ¿Qué pasó? ¿Una enfermedad? ¿Un infarto? ¿No? Uno dice, bueno, estamos ahora después de las vacunas y todo eso, tan espantados. No, venía bajando las escaleras del seminario para ir a la capilla. Y se tropezó y rodó por la escalera, se fracturó el cráneo, tuvo un derrame cerebral y ahí murió, a los días murió después de haber quedado inconsciente en coma después de ese golpe. Fíjense, el martes pasado.
No murió de enfermedad, no murió de nada, tropezó. Hubo un peldaño, él pensaba que iba a ir a rezar el oficio junto con los seminaristas, el oficio de sexta, de nona, no sé qué iban a rezar, o el almuerzo. Ya tenía todo pensado, vaya a saber qué pasaba por la cabeza de este pobre hombre. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, no, ni siquiera terminó. Hubo un escalón donde ahí Dios tenía pensado encontrarlo, en un escalón de una escalera. ¿Dónde nos va a encontrar a nosotros? ¿Y cómo nos va a encontrar a nosotros? ¿Y cuándo nos va a encontrar a nosotros? Eso solo lo sabe Dios. Por eso, hijos míos, vamos a prepararnos con un corazón limpio de rencores primero. Una cosa es la necesidad de que la ofensa sea reparada, pero eso es parte de la justicia también. Pero otra cosa es la disposición del corazón. San Cipriano dice que el cristiano es el ser más indefenso de la creación. ¿Por qué? Porque ni siquiera en su corazón puede guardar rencor. Así que, hijos míos, a trabajarlo, porque siempre lo llevamos, siempre llevamos, somos humanos y miserables. Así que nada de hacernos los escandalizados de porque soy así, somos una miseria. Y si no fuera por la misericordia de Dios, no había un alma que se salvara. Pidámosle a la Santísima Virgen María entonces que nos enseñe a prepararnos para este combate contra el mundo, contra el demonio y contra la carne del que nos habla San Pablo hoy. El escudo de la fe, el yelmo de la caridad, la coraza de la verdad, hijos míos, la verdad. Adecuémonos realmente a la realidad. Démonos cuenta que estamos viviendo en un mundo de locos. En un mundo de locos, donde el loco quiere decirnos que tiene razón y el cuerdo no. A lo mejor es verdad, sí, el matrimonio homosexual, el aborto, la identidad de género, no. Por favor, pidámosle a Nuestra Señora entonces esa fortaleza y armarnos hasta los dientes, como nos da la gracia de Dios. Para eso, el que esté en gracia, fructifique. Y el que esté en pecado, hijos míos, confiésense bien. Y los que comulguen bien, saquen fruto de sus comuniones y de sus confesiones, si no hay algo que está mal hecho. Y así, con la intercesión de la Santísima Virgen María, que nos ayude a perseverar después de haber atravesado, llevando la cruz de cada día, el mar tormentoso de esta vida, podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les recuerdo entonces el domingo de Cristo Rey, una sola misa a las 9 de la mañana y después a las 10 la procesión, y después del mediodía el convivio del seminario. Están todos invitados a arreglen con las madres o con el Padre Bernardo.